En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla iniciaba un movimiento insurgente que daría inicio a una guerra civil que se extendería por más de 10 años y que culminó en 1821, cuando la Nueva España se independizó con el nombre de Imperio Mexicano. Es muy conocida la participación tlaxcalteca en el proceso de conquista y conformación de la Nueva España, así que cabe preguntarse, ¿de qué lado lucharon los tlaxcaltecas? ¿Ellos también querían la independencia o lucharon al lado de los españoles contra los insurgentes? Soy Iván Corona, este es mi canal, Tlaxcala, la Conquistadora, y como ves, el tema de hoy está muy interesante. Quédate hasta el final, porque te daré detalles que de seguro nunca te habían contado. Este video además es por mucho el más interesante de todos los que he hecho, y además le he dedicado un montón de tiempo en prepararlo. Espero que les encante tanto como a mí. Así que, empecemos. Pero antes, gran parte de la información de este video está tomado del libro El quebranto de los privilegios, Autonomía, Guerra y Constitución Gaditana en Tlaxcala, 1780-1824, de Carlos Bustamante López, por lo que te recomiendo encarecidamente que lo leas. ¿Leales al rey? Las noticias sobre el movimiento insurgente de Hidalgo no tardaron en llegar a Tlaxcala, y el 20 de octubre de 1810 se publicó la proclama de los caciques y ayuntamiento de Tlaxcala contra la insurrección promovida por el señor Hidalgo, la cual en parte dice: en efecto, el apóstata Hidalgo y los infieles y criminosos Allende, Aldama, Abasolo y demás secuaces son los que tratan, por medio de sus principios impíos, máximas escandalosas y seductivas, desterrar la paz y quietud que gozaba este vasto y floreciente imperio, valiéndose para tan depravado intento de la seducción y palabras halagueñas con que piensan engañar la credulidad de nuestros hermanos los indios, para que éstos les sirvan a sus inicuos fines. Perezca cualquiera que, osado, intente alterar nuestra paz y quietud, y entiendan todos los de esta América septentrional que los indios de Tlaxcala no tienen en su corazón ni en sus labios más que viva nuestra religión, nuestro muy amado y deseado rey, don Fernando VII, y mueran los enemigos de la patria. Esta era una muestra de apoyo clara en favor del rey y en contra de Hidalgo. Y seguro que ahora mismo habrá quien diga: ah, esos tlaxcaltecas, sabía que lucharían junto a los gachupines. Por eso México los castigó con un territorio pequeño. Bueno, por cierto, eso del castigo de Tlaxcala con un territorio pequeño es un mito. En este video te cuento los detalles. Pero, volviendo al tema, hay que decir que los tlaxcaltecas no fueron los únicos indígenas que repudiaron el movimiento de Hidalgo, pues proclamas y manifiestos similares se dieron en las repúblicas de indios de Guadalajara, Querétaro e incluso en la de San Juan Tenochtitlan en Ciudad de México. San Juan Tenochtitlan era el barrio en el que los mexicas continuaron gobernando parte de su ciudad a través de gobernadores indígenas de la nobleza tenochca. Chécate lo que dijeron ellos. El gobernador, alcalde, presidente, gobernadores pasados y toda la República de la Parcialidad de San Juan Tenochtitlan han leído la enérgica y juiciosa proclama que Vuestra Excelencia se ha servido dirigir a todos los habitantes de esta Nueva España con motivo de que algunos de ellos, olvidados de los sagrados juramentos que los ligan y de sus verdaderos intereses, han levantado el estandarte de la rebelión y abierto el camino al pillaje, a la devastación y a la ruina total de este preciosísimo reino. Nosotros, que comprendemos nuestra parcialidad, entendemos muy bien que Fernando VII y sus sucesores de la antigua Casa Borbón son los únicos dueños de este reino. Este documento está firmado por Dionisio Cano y Moctezuma, gobernador de San Juan Tenochtitlan. Como ves, en general, los cabildos indígenas repudiaron el movimiento de Hidalgo y se pusieron a disposición del gobierno novohispano para enfrentar a los rebeldes. ¿Por qué estos indígenas apoyaron al rey? Bueno, seguro que has escuchado que en la Nueva España los españoles gozaban de privilegios y de una posición social mejor que la de los indígenas. Eso es cierto. Pero el diablo está en los detalles. No todos los indígenas eran iguales en el mundo novohispano.
Durante el virreinato se respetaron a las familias nobles y a sus casas señoriales que existían desde la época prehispánica. Esta élite indígena mantuvo, en la mayoría de los casos, el poder en sus respectivos pueblos y ciudades, aunque sujetos a las autoridades novohispanas. En especial, la élite tlaxcalteca gozaba de privilegios y concesiones más que ningún otro pueblo indígena. Incluso los españoles que vivían en su territorio tenían que obedecer a las autoridades indígenas tlaxcaltecas. Bueno, eso ya lo sabes, porque te lo conté en este video. Así, no solo los españoles peninsulares gozaban de privilegios en el antiguo régimen, sino que también las élites indígenas. Por eso, ante la rebelión de Hidalgo, es entendible que estos grupos privilegiados se opusieran a la insurgencia y, en masa, publicaran proclamas de apoyo al rey. La insurgencia tlaxcalteca es poco conocida, pero sí hubo focos de insurgencia en Tlaxcala. Hablemos ahora de ellos. En julio de 1811 hubo una rebelión en Chiautempan. Más adelante, en septiembre, se registró un ataque en Tlaxco. El insurgente Antonio Santana Osorno organizó un movimiento que intentaba tomar la ciudad de Tlaxcala. Su base de operaciones estaba en San Luis Apizaco, pueblo que no debe confundirse con la actual ciudad de Apizaco. San Luis Apizaco hoy es la comunidad de Apizaquito. El 2 de enero de 1812, según las fuentes oficiales, un ejército de 3.000 insurgentes, de los cuales unos 2.000 serían tlaxcaltecas, amenazó con tomar la ciudad de Tlaxcala, lo que provocó que para el 4 de enero de 1812, el gobernador Agustín González del Campiño informara al virrey que prácticamente toda la provincia estaba en subversión. Si bien los insurgentes no lograron en este periodo algún objetivo importante, el hecho de que hubiera tlaxcaltecas dispuestos a unirse a ellos nos habla de que entre la población en general también había una sensación de descontento con el antiguo régimen. Para 1814 se registraron saqueos en las localidades de Huamantla, Tlaxco y Chiautempan por parte de bandidos que así conseguían suministros para sostener el movimiento armado en otras partes de la Nueva España. Por esas fechas, el insurgente Juan Francisco Osorno logró tomar Huamantla, aunque fue por muy poco tiempo, pues ya para abril de 1816 Osorno se encontraba como fugitivo en Tlaxco. Y de hecho, el cura Antonio María Villaseñor de Santa Cruz Tlaxcala hizo de intermediario para negociar con él las condiciones de su indulto y también de otros insurgentes, pero parece ser que no se logró nada. Al igual que en otras partes de la Nueva España, para 1816 ya estaban sofocados la mayor parte de los movimientos insurgentes en Tlaxcala y solo quedaron pequeñas guerrillas, pero en las zonas montañosas de la Mixteca y de la Sierra Norte de Puebla. Ahora, en medio de los alzamientos armados y ataques en el territorio tlaxcalteca, de manera simultánea ocurrían importantes cambios políticos en España, que afectaron directamente a Tlaxcala y obviamente hubo tlaxcaltecas que fueron protagonistas de estos cambios, sí, allá, en la península. Conozcámoslos. Miguel de Lardizábal y Uribe. Fue un criollo, hijo de españoles, pero nacido en Tlaxcala, el 24 de enero de 1744 en la Hacienda del Molino, en lo que actualmente es el municipio de Tepetitla de Lardizábal. Por eso es Tepetitla de Lardizábal. Aunque pasó su infancia en América, en 1761 viajó a España a concluir sus estudios y posteriormente hizo carrera política, misma que le permitió que en 1810 fuera uno de los 5 miembros del Consejo de la Regencia en representación de los territorios americanos ante la abdicación del rey. Abogó y logró que Tlaxcala, su tierra natal, fuera reconocida por la regencia como parte integrante del imperio y por tanto con el derecho de enviar un representante a las Cortes de Cádiz. Fue un férreo defensor de Felipe VII y del antiguo régimen, es decir, del absolutismo. De hecho, en 1811 publicó el Manifiesto Absolutista, en el que defendía apasionadamente esta corriente de pensamiento y además cuestionaba la legitimidad de las Cortes de Cádiz de corte ilustrada y liberal. Pero, como él era miembro de esas mismas cortes, su manifiesto causó un gran escándalo político que lo llevaron a ser condenado a muerte por las Cortes, aunque al final su sentencia fue reducida al exilio.
Miguel de Lardizábal se refugió entonces en Gran Bretaña. Después, en recompensa por su lealtad, cuando el rey recuperó su trono y abolió la Constitución de Cádiz, Miguel de Lardizábal y Uribe fue nombrado ministro universal de Indias y el rey le agregó un cuartel al escudo de armas de su familia. Después fue consejero de Estado en Madrid. Por alguna razón perdió el favor del rey mientras concertaba con la Corte Real de Brasil, por encargo del propio Felipe VII, su matrimonio de él, es decir, de Felipe VII, y el de su hermano Carlos, con sus sobrinas, las infantas portuguesas Isabel María Francisca y María Francisca de Asís de Braganza y Borbón, quienes eran hijas del matrimonio entre Juan VI de Portugal y la hermana mayor de Fernando, la infanta Carlota Joaquina, y hermanas de Pedro IV, rey de Portugal y primer emperador de Brasil. Aunque mantuvo el cargo de Consejo de Estado, pasó un tiempo confinado para luego retirarse de la vida política y volverse director del Seminario de Nobles de Vergara. Llegó a decir: los que han rodeado al rey, unos ignorantes y otros malignos, le han hecho creer que puede hacer su voluntad y no le agrada tratar con quien le dé sujeción. Miguel de Lardizábal y Uribe fue el único novohispano retratado por Goya. Murió el 29 de enero de 1823. Su nombre, en letras doradas, se encuentra en el Congreso del Estado de Tlaxcala y un retrato suyo se encuentra en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento de Tlaxcala. José Miguel Guridi y Alcocer. ¿Recuerdas que Miguel de Lardizábal y Uribe abogó porque Tlaxcala enviara un diputado a las Cortes de Cádiz? Esas que lo condenaron a muerte. Bueno, el elegido por Tlaxcala, es decir, por el Cabildo Indígena de Tlaxcala, fue José Miguel Guridi y Alcocer. Nació el 26 de diciembre de 1763 en San Felipe Ixtacuistla. Estudió lógica y filosofía en el Seminario Palafoxiano de Puebla y se doctoró en teología y cánones por la Universidad de México. El 25 de agosto de 1810 fue elegido como diputado por Tlaxcala en las Cortes de Cádiz y juró su cargo el 24 de diciembre de ese año. Contrario a Lardizábal, él fue un destacado liberal ilustrado. Ganó fama en las Cortes por sus propuestas radicales, radicales para aquella época, como por ejemplo estar a favor de la igualdad de representación a favor de los indios, proponer la abolición de la esclavitud, abogar por la igualdad política entre peninsulares y americanos, haciendo extensible este derecho incluso a las castas pardas, por lo que presentó en las Cortes 8 proposiciones destinadas a abolir el tráfico de esclavos y decretar la libertad de sus hijos. Y sí, antes de que lo pongas en los comentarios, sí había esclavitud en el Imperio Español, principalmente esclavos que extraían los ingleses de África y que se vendían en América. También rebatió que estuviera en manos de españoles peninsulares los cargos más importantes de la administración en América. Así, aparte de los estados de guerra y estado, creía que América debía tener sus propios departamentos ministeriales. Sobre su carrera política, Manuel Schust Calero señala: en la cuestión federal en el primer liberalismo doceañista. Sin mencionarlo, pero sí definiéndolo, Guridi y Alcocer proponía la organización de un Estado federal para la monarquía hispana. Después de su participación en las Cortes de Cádiz en España, volvió a América y continuó su carrera política. Fue allegado de Agustín de Iturbide e incluso su firma se encuentra en el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Después fue presidente de la Junta Provisional Gubernativa del Imperio en 1821 y diputado por Tlaxcala en el Congreso Constituyente de 1823, en el que defendió el derecho de Tlaxcala de ser una parte integrante de la Federación Mexicana. Además, su trabajo fue fundamental en el desarrollo del siguiente principio que se incluyó como el artículo 3 de la Constitución de 1824. La soberanía reside radical y esencialmente en la nación, y por lo mismo, pertenece exclusivamente a esta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezcan más convenientes para su conservación y mayor prosperidad, modificándola o variándola, según crea conveniente. Este artículo, aunque con modificaciones, se mantiene en la actual Constitución en el artículo 39. José Miguel Guridi y Alcocer murió el 4 de octubre de 1828. El fin de los privilegios.
Ya vimos la participación en las Cortes de Cádiz de dos tlaxcaltecas con ideologías opuestas. Uno era absolutista y otro era ilustrado liberal. Pues bien, la Constitución entró en vigor en 1812 y abolió el antiguo régimen de monarquía absolutista. Esto también significaba la eliminación de los privilegios que gozaban ciertos sectores de la sociedad, como los españoles peninsulares y las noblezas indígenas, entre ellas la tlaxcalteca. Esto significó que la élite indígena tlaxcalteca, que se consideraba y de hecho era heredera del sistema de gobierno prehispánico basado en los 4 Tlatoccayot y los 220 Teteutin, quedaba en igualdad de condiciones al resto de la población, no más privilegios. Hasta entonces, para poder acceder a un puesto de gobierno en la administración tlaxcalteca, era necesario pertenecer a la nobleza local. Es irónico que el privilegiado cabildo indígena de Tlaxcala eligió como representante y defensor de sus intereses justo a la persona que más radicalmente se opuso a ellos y que abogó por una constitución liberal. Así, en Tlaxcala pronto se conformó el primer ayuntamiento constitucional que permitió el acceso a la administración pública de Tlaxcala a españoles, mestizos, criollos y otras castas hasta entonces excluidas. Aunque los miembros del ayuntamiento constitucional no eran miembros de la nobleza, sí que reclamaban para Tlaxcala el trato preferencial que tenía desde la época de la conquista, asumiéndose como sucesor y heredero de las prerrogativas políticas de la provincia. Este ayuntamiento constitucional tuvo que hacer frente a los efectos políticos de la guerra en Tlaxcala cuando en 1813 el jefe político de la Nueva España, es decir, el virrey, Félix María Calleja, emitió la instrucción para el gobierno económico-político de las provincias. De acuerdo al artículo 5 del capítulo 3 de dicha instrucción, en las plazas amenazadas por la insurrección y en evidente desorden público, el gobierno que tuviera a su cargo la seguridad interior y exterior de la provincia estaría en la eventualidad no solo de intervenir en decisiones del ámbito militar, sino del terreno político. El problema, pues resulta que Tlaxcala estaba dentro de la jurisdicción de la Comandancia del Ejército del Sur, con sede en Puebla, a pesar de que era una provincia independiente, y este cambio significaba que, bajo la excusa de la insurrección y del desorden público, el comandante militar de Puebla ahora podía intervenir en los asuntos no solo militares, sino también políticos de Tlaxcala, lo que, como imaginarás, generó muchas fricciones. Por ejemplo, en 1814 surgió un conflicto entre Ciriaco del Llano, el comandante militar de Puebla, y el ayuntamiento constitucional de Tlaxcala. Resulta que el gobernador político de Tlaxcala tuvo que ausentarse por enfermedad. La ley indicaba que en esta situación, el primer alcalde del ayuntamiento de la capital debía asumir las funciones del gobernador. Sin embargo, Ciriaco del Llano se atribuyó la facultad de elegir un sustituto diferente, algo completamente ilegal. Y aunque el ayuntamiento constitucional de Tlaxcala acudió ante el virrey para extender su queja por la intromisión militar, este no hizo nada al respecto. Ahora bien, la Constitución de Cádiz fue abolida por el reinstaurado rey Felipe VII a finales de 1814 y los antiguos miembros de la nobleza tlaxcalteca volvieron a ocupar sus puestos en el restituido Cabildo Indio. De vuelta al antiguo régimen. Las fricciones con Ciriaco del Llano continuaron a pesar del regreso de la antigua élite tlaxcalteca. El cabildo se quejó debido a que, por la intromisión del comandante del Ejército del Sur, se estaban vulnerando sus antiguos privilegios y vejándola de un modo que en tiempos anteriores no se había experimentado. Era tal la intromisión del comandante militar Ciriaco que, aunque era del mismo rango que el gobernador español de Tlaxcala, Ciriaco le daba órdenes al gobernador de Tlaxcala. Por otro lado, recuerda que, como vimos hace un momento, entre 1811 y 1815 ocurrieron en Tlaxcala diversos alzamientos, saqueos y ataques. Fue un periodo muy convulso que provocó que mucha gente de la provincia huyera y que la economía colapsara. Aún así, las autoridades novohispanas esperaban que Tlaxcala cumpliera con el requisito de hombres que se le pedían para el ejército y la pacificación de otros lugares de la Nueva España. Sin embargo, el 12 de diciembre de 1815, Agustín González del Campiño, gobernador español de Tlaxcala, escribió una carta al virrey en la que le explicaba que no se podría satisfacer ese requisito, a pesar de que solo eran 100 hombres. Un día después, el cabildo indígena también le escribió al virrey quejándose de que le solicitaran hombres para la defensa de otros territorios, cuando entre 1811 y 1815 el ejército del sur, el de Ciriaco del Llano,
no acudió a la defensa de Tlaxcala ante los alzamientos que se presentaron, lo que había causado una situación de ruina en la provincia. También acusó a los jefes realistas de imponer impuestos y contribuciones a los habitantes de la provincia, y finalmente denunciaban que el hecho de que Tlaxcala estuviera supeditada a la comandancia de Puebla era una violación de los privilegios tlaxcaltecas refrendados en 1793 por el rey Carlos IV, que garantizaban la autonomía de Tlaxcala respecto de Puebla. Solicitaban además la creación de una comandancia militar en Tlaxcala, bajo el mando del gobernador político y del cabildo indio, para remediar los males que la guerra había causado en Tlaxcala. Sin embargo, ante todos estos señalamientos, no hubo respuesta del virrey. Por el contrario, en enero de 1816, el comandante de Puebla, Ciriaco del Llano, le escribía una carta al gobernador de Tlaxcala, Agustín González del Campiño, en la que decía que Tlaxcala debía demostrar su fidelidad al rey, remitiendo el mayor número posible de personas para lograr la derrota de los rebeldes de Apan y otras demarcaciones. En fin, el virrey Félix María Calleja fue sustituido por Juan Ruiz de Apodaca. El gobernador tlaxcalteca entonces aprovechó la ocasión para ponerlo al tanto de la situación. Le pidió que se devolviera a Tlaxcala su autonomía política y militar, y se comprometió a crear destacamentos militares para la autodefensa de Tlaxcala. Para ello, crearía impuestos a carruajes, caballos, mulas y burros. Ciriaco del Llano, que se enteró de la carta, también le escribió al nuevo virrey para estorbar las peticiones de Tlaxcala. Así transcurrieron estos años, el gobernador español de Tlaxcala haciendo una gestión tras gestión para quitarse de encima la tutela del comandante de Puebla, Ciriaco del Llano, y Ciriaco del Llano frustrando todos sus intentos. En 1819, el gobernador español de Tlaxcala volvió a insistir en la autonomía tlaxcalteca, argumentando la fidelidad de la provincia, misma que la hizo acreedora a la benevolencia de nuestros amados soberanos y a las gracias y privilegios que con mano liberal le han flanqueado, engrandeciéndola y poniéndola sobre el nivel del resto de las demás ciudades de este vasto y dilatado reino. No logró la completa autonomía de la provincia, pero sí logró que el 29 de mayo de 1819 el virrey le diera el mando de un contingente de 840 soldados y 170 caballos para la defensa del territorio. El fin de la alianza hispano-tlaxcalteca. En 1820, Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de Cádiz, por lo que de nuevo el cabildo indígena fue reemplazado por un ayuntamiento constitucional. Estos son los últimos tlatoque tlaxcaltecas que estuvieron en funciones, los últimos sucesores de Maxiscatzin, Xicoténcatl, Citlalpopocatzin y Tlahuexolotzin. Además, también conocemos el nombre de los regidores ordinarios y de algunos alcaldes del interior. Casi al final de la guerra, Nicolás Bravo y sus tropas fueron bien recibidos por la población de Tlaxcala el 16 de abril de 1821. Esto ante la sorpresa del gobernador Agustín González del Campiño, que tanto se había esforzado por recuperar la autonomía de Tlaxcala. Este nuevo ayuntamiento constitucional se adhirió al Plan de Iguala y Agustín González del Campiño, último gobernador español, se retiró de Tlaxcala el 28 de agosto de 1821. Esto marcó el fin del vínculo especial que unió a Tlaxcala con la corona española por 300 años. Vaya, cuántos datos increíbles hemos repasado hasta este punto. ¿Alguna vez los habías escuchado? Pues ya lo sabes, soy Iván Corona, este es mi canal, Tlaxcala, la Conquistadora, y todas las semanas subo videos como este en el que te explico la historia de Tlaxcala desde la perspectiva tlaxcalteca. Déjame tus comentarios, nos vemos en el próximo video.